¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Espero que bien. Vamos a resolver algunos ejercicios básicos del tema de polígonos y cuadriláteros. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de polígonos. Dice, la suma de los ángulos internos de un polígono cóncavo es 4 veces la suma de sus ángulos externos. Y para ello tenemos que conocer algunas propiedades para poder resolverlo. ¿Cómo calculamos la suma de medida de los ángulos interiores de un polígono? Es igual a 180 grados multiplicado por n. Recordemos que n representa el número de lados del polígono, menos 2. ¿Cómo calculamos la suma de medidas de ángulos exteriores de un polígono convexo? Simplemente es igual a 360, nada más. Ya, nada más. Por lo tanto, yo tengo que plantear el problemita. Vamos entonces a ver. Dice, ¿no? A ver. Dice, la suma de los ángulos internos. Ya. ¿Cómo calculamos la suma de los ángulos internos? Ya sabemos, ¿no? Cómo calcularlo. Ojo. Por lo tanto, coloco de frente la abreviatura. Por supuesto que sí. Digo, ¿no? La suma de los ángulos internos. Coloco aquí. La suma, ¿sí?, de la medida de los ángulos internos. Dice es. Esta palabrita es una igualdad. Es 4 veces, o sea, 4 por quién. A ver, vamos a poner 4 por la suma de sus ángulos externos. Suma de medida de los ángulos externos. Muy bien. Eso sería el planteo. Lo vamos a pintar para que te puedas guiar, ¿ya? Recordemos, esto sería la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un polígono cóncavo. Dice es, estamos poniendo la igualdad es igual a 4 veces la suma de sus ángulos externos, que está aquí. Ya, eso es todo. ¿Ya? No te vas a confiar, neta. Muy bien. Ahora sí, tenemos que calcular el número de lados. ¿Ya? Tenemos que calcular el número de lados. Vamos a aplicar la formulita. ¿Ya? Suma de los ángulos internos es nada menos que 180 multiplicado por n menos 2. Colocamos aquí 180 grados multiplicado por el número de lados menos 2. Esto es igual a 4 por suma de medida de los ángulos externos es simplemente 360. Colocas aquí 360 grados. Muy bien. Lo que podemos hacer aquí es sacar 180. ¿Sí? 180 es nada menos que 1, ¿no? 1. 180 es simplemente 2. Por lo tanto, lo que me queda es simplemente n menos 2 es igual 4 por 2. Eso es nada menos que un 8. Donde el valor de n, ¿cuánto tiene que ser? Pásalo a sumar, sería 10. Recordemos que n representa el número de lados. Entonces ya tengo la respuesta, ¿no? Digo aquí, por lo tanto, el número de lados de ese polígono cóncavo es nada menos que 10. Muy bien, eso sería la respuesta. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con la número 2. La número 2 dice, en un polígono regular, recordemos, un polígono regular es un polígono que tiene los lados iguales y los ángulos internos también son iguales. En un polígono regular, la suma de las medidas de 13 ángulos internos es 2106. El número de diagonales medias es, muy bien, lo primero que tenemos que determinar es el número de lados. Al determinar el número de lados, yo puedo calcular el número de diagonales medias aplicando esta pequeña formulita. Pero para calcular el número de diagonales medias, tengo que descubrir cuánto es n, que es el número de lados.
Muy bien, entonces voy a comenzar. Voy a comenzar a resolver entonces. Dice 13 ángulos internos. Colocas aquí 13 ángulos internos, ¿no? Medida de los ángulos internos. Dice que los tres ángulos internos, ¿cuánto es? Es nada menos que 2106 grados. Muy bien. Sí, ahora sí, vamos a aplicar la formulita. A ver, vamos, aquí sería simplemente 13 que está multiplicado por la medida de los ángulos internos. Recordemos que la medida de los ángulos internos es igual a 180. Colocamos aquí 180 grados multiplicado por n menos 2. Y todo esto lo tienes que dividir entre n. Esto es igual a 2106 grados. Muy bien. Lo que puedo hacer aquí es sacar treceava. Treceava, 1, y treceava de 2106 es nada menos que 162. Por lo tanto, en la parte superior me queda simplemente 180 por n y menos 2. Multiplicamos aplicando la ley de la distribución. Sería 180n, multiplicas, sería menos 360 grados. Recordemos, el n está dividiendo, pasa multiplicando, sería 162n. Muy bien, todo esto pasa aquí a restar y la resta sería simplemente un 18. 18n. Colocas aquí 18n es igual, pasa con signo positivo, sería 360 grados. Sacamos 18ava, 1 y 18ava, ¿cuánto sería? Sería 20. Por lo tanto, el valor de n tiene que ser 20, ¿ya? Pero n no es la respuesta, 20, porque nos pide el número de diagonales. Muy bien. Acá nos pide, ¿no? Nos pide, colocamos aquí. Pide, recordemos, ¿no? Que nos pide el número de diagonales medias. Y por fórmula conocemos que es n por n menos 1 entre 2. Muy bien. Vamos a reemplazar entonces. Sería, ¿no? Número de diagonales medias es igual. N es 20 multiplicado por 19. Claro, ¿no? Sobre 19 sobre 2. ¿Esto resulta cuánto? Muy bien, sería 190. Es la respuesta. ¿Ya? Es la respuesta para este problemita, que lo voy a colocar en la parte inferior para que se pueda apreciar mejor. Número de diagonales medias es nada menos que 190, en la cual mitad 1, mitad 10, ¿no? 10 por 19, 190. Eso sería la respuesta. Ya es la respuesta para este interesante ejercicio. Marcamos. Ahí está. La letra D. Muy bien, vamos a continuar con la número 3. Dice, hallar el número de lados de un polígono equiángulo. Es un polígono que los ángulos internos son iguales, en el cual la relación del ángulo interior y exterior es como 3:2. Muy bien, hay una relación entre el ángulo interior y el exterior, relación de 3:2. Muy bien, es un polígono equiángulo. Al ser un polígono equiángulo, nosotros no sabemos la cantidad de ángulos internos que tiene dicho polígono. También no sabemos cuántos lados tiene dicho polígono. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Como nos hablan acerca del ángulo interno y el externo, lo que voy a hacer es simplemente prolongar un lado de ese polígono. Ya está. Entonces, este ángulo que es interno, que lo voy a colocar de color negro, este ángulo interno, aquí también el ángulo externo. Dice que el ángulo interno con el externo tienen una relación de 3:2. Por lo tanto, aquí debe estar un 3, coloco aquí un 3, un poco más grande, un 3, y aquí tiene que estar un 2. Hay una relación de 3:2, pero no dice que el ángulo interno es 3, no dice que el ángulo externo es 2, sino dice que hay una relación, en lo cual se debe multiplicar por una constante.
Esa constante lo voy a denotar que sea simplemente A. Aquí también que sea simplemente A, en la cual ya puedo decir, ¿no?, que el ángulo interno es 3A, el ángulo externo es 2A. Recordemos que este ángulo es el ángulo llano, que todos conocemos, ¿no? Aquí está. Todo esto sería nada menos que el ángulo llano. Y recordemos que el ángulo llano mide 180 grados, en lo cual simplemente sería 5A. Colocas aquí, 5A tiene que ser igual a 180 grados. Valor de A tiene que ser 36. Ya, tiene que ser 36. En lo cual el ángulo externo tenemos sería 3 por 36 y el ángulo externo sería 2 por 36. El interno sería 3 por 36. Entonces yo digo de esta forma, mira, yo digo, ¿no?, la medida del ángulo externo es igual 2A, o sea, 2 por 36, eso me da 72 grados. Pero también sé por fórmula que el ángulo externo es igual a 360 sobre n. Colocas aquí 360 grados sobre n. Recordemos que n representa el número de lados y es lo que me pide. Por lo tanto, igualamos a 72 y tenemos la respuesta. ¿Sí? Sería, ¿no?, 360 entre 72. Eso me resulta 5. ¿Sí? Sería 5. Esa es la respuesta para el número 3, ya que nos pide el número de lados, que sería 5. Muy bien, vamos a continuar con la número 4. La número 4 dice, en un polígono equilátero, cuyo lado mide 5, desde 3 vértices consecutivos se trazan 50 diagonales. Hallar el perímetro del polígono. Muy bien, lo primero que vamos a determinar es el número de lados. Encontramos el número de lados y le multiplicamos por 5, ya que la medida del lado es 5. Muy bien, de esa forma estaríamos encontrando el perímetro. Muy bien, entonces vamos a resolver. Aplicando la fórmula, diagonales trazados de cada vértices consecutivos. Muy bien. Entonces voy a copiar aquí mi fórmula, que sería, ¿no?, número de diagonales trazados de cada vértices tiene que ser igual a número de lados multiplicado por los vértices menos los vértices más 1, vértice más 2 y todo esto sobre 2. Muy bien, solamente lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Nos dan el número de diagonales, que es 50, ¿no? Colocamos aquí 50. Es igual a número de lados, que vamos a determinar, multiplicado por los vértices. Desde 3 vértices consecutivos, dice, colocamos aquí 3, menos, esto sería un 3 más 1, reemplazando que sería 3 más 2. Muy bien, sobre, a ver aquí, sobre 2. Muy bien. Vamos a desarrollar eso. Sería 50 es igual a 3n. Aquí me da un 4 y un 5, ¿no? Sería 4 por 5 sobre 2. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, vamos a sacar mitad, ¿ya? Mitad 1, mitad sería simplemente 2. Multiplicamos, sería 2 por 5, me da 10. Bueno, con el signo sería menos 10. Pasa el otro miembro, sería simplemente 60. Por lo tanto, el valor de n tiene que ser 20. Ya está. Hemos encontrado el valor de n, que es 20. Lo que nos pide es nada menos que el perímetro. ¿Cómo encontramos el perímetro? El perímetro se le encuentra de esta forma, ¿no? El perímetro. El perímetro es igual al número de lados, que es nada menos que 20, que le vamos a poner otro color, que es 20, multiplicado, ¿cuánto mide cada lado? Que sería 5. De esa forma lo encontramos. Eso me da 100. Es la respuesta. El perímetro sería 100 entonces.
Ahí está. Marcamos la letra C de colchón. Muy bien, vamos a continuar con la número 5. Dice, al triplicar el número de lados de un polígono regular, la medida de su ángulo interior aumenta en 40. Hallar el número de diagonales del polígono. Muy bien, nos pide el número de diagonales. Por lo tanto, vamos a desarrollar. Primero vamos a plantear, ¿ya? Como nos hablan acerca del ángulo interno, recordemos que el ángulo interno, su fórmula es 180 multiplicado por n menos 2 entre n. Colocamos aquí entonces la formulita. Sería de esta forma, sería 180 multiplicado por el número de lados. Pero aquí dice al triplicar el número de lados. Entonces sería 3n menos 2 sobre el número de lados. Pero se triplica, ¿no? Al triplicar sería 3n. Ya está. Esto tiene que ser igual al ángulo interno, o sea, la formulita 180 por n menos 2 sobre n. Pero dice que aumenta en 40. Muy bien. Eso sería todo. Al triplicar el número de lados de un polígono regular, la medida de su ángulo interior aumenta en 40. Muy bien, vamos a desarrollar entonces. En esta parte lo que podemos hacer es sacar tercia, tercia 1 y tercia sería simplemente ¿cuánto? Sería 60. Muy bien, entonces yo tendría de esta forma, tendría 60 grados multiplicado por 3n menos 2 sobre el número de lados que es n. Recordemos que está con signo positivo, pasa con signo negativo. Sería, ¿no?, 180 por n menos 2 sobre n. Esto me resulta un 40. Bien, como son fracciones homogéneas, solamente se opera el numerador. Y en el numerador yo puedo multiplicar, ¿no?, aplicando la ley de la distribución, que sería 180n. 180n menos 120 menos el negativo invierte, sería menos 180 por n sería menos 180n. Menos 180n por menos 2 sería más. ¿Más quién? 360. Esto me resulta un 40. Pero como va a estar sobre 2, pasa a multiplicar. Ya está. De esa forma podemos trabajar. En lo cual yo puedo cancelar, simplificamos. Acá mira, simplificamos y aquí también podemos simplificar. En lo cual te queda 360 menos 120, eso sería 240. Colocamos aquí 240 es igual a 40n. Valor de n, ¿cuánto sería? Sería simplemente 6. Nos piden el número de diagonales. Muy bien, nos pide, ¿no? Colocamos acá. Lo que nos pide es el número de diagonales. ¿Cómo encontramos el número de diagonales? Recordemos que el número de diagonales es igual. ¿A quién? Al número de lados multiplicado por el número de lados menos 3 sobre 2. Eso es todo. Reemplazas y ya tienes la respuesta, que es el número de diagonales, ¿no? Que sería 6 por 3 sobre 2. Por lo tanto, el número de diagonales tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser, bueno, mitad 1, mitad 3. 3 por 3, eso me resulta un 9. Eso es todo. Ya, eso es todo. Marcamos la letra A. Interesante problemita. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a continuar con la número 6. Entramos en el tema de cuadriláteros. Muy bien. A ver, dice la número 6, dice, en el gráfico AC mide 20. Ya, vamos a colocar eso. Dice que AC mide 20, ¿no? Marcamos el territorio. Ya, todo esto dice que es 20, aunque no se ve mucho, pero podemos... Ahí está. Todo esto lo estoy
poniendo puntitos, vale 20. Colocamos aquí 20. Muy bien. Calcule la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que calcular, chicos, es la distancia de los puntos medios de las diagonales. Aproximadamente va a estar ubicado aquí. Ya va a estar ubicado aquí. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problemita? ¿De dónde podemos empezar? Lo más recomendable es lo siguiente. Cuando tú tengas, y escucha bien, cuando tú tengas dos ángulos de 90 grados, lo más recomendable es formar. Tú debes construir. Pero, profe, aquí voy a construir un rectángulo. ¿Ya? Tú vas a formar nada menos que un rectángulo. De esta forma. Lo trazas, aquí lo vas a prolongar. Aquí. A ver, no se nota, ¿no? Lo voy a prolongar acá. ¿Sí? Lo voy a prolongar hasta un cierto punto. Y aquí vas a trazar la altura. Y formas aquí un ángulo de 90 grados. ¿Ya está? En lo cual todo esto sería un pequeño rectángulo. En este rectángulo se trazó nada menos que su diagonal. Lo más recomendable es trazar otra diagonal. Ya hemos trazado una diagonal. De tal forma que este punto, que es la intersección de las diagonales, se le conoce como el punto medio. Al ser el punto medio, recordemos que las distancias, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. ¿Ya? Las distancias son iguales. Por lo tanto, voy a colocarle bolitas. Ojo, mira aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolitas. Aquí también debe estar representado por 5 bolitas. Ahí está. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 bolitas. ¿Te das cuenta? De esta diagonal, su punto medio sería esto. ¿O no? Ahora tenemos que ubicar el punto medio de esta diagonal, que aproximadamente debe estar aquí. Y esa distancia es lo que nosotros tenemos que calcular. Ya, esa distancia. Porque nos pide, ¿no? En el gráfico, ACB vale 20, calcular la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Ahí está. Esos serían los puntos medios de las diagonales. Muy bien. Aquí lo voy a colocar para que no te olvides aquí. Ahí está con rojito. De esta forma. ¿Ya? Es la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta ahí todo bien, ¿no? Estamos bien. Recordemos una cosita. Recordemos. Si yo coloco, por ejemplo, aquí un ángulo que es alfa, aquí también va a ser alfa, ¿o no? Porque es un triángulo isósceles. Pero te das cuenta que el triángulo que está en la parte inferior con la parte superior son iguales. Por lo tanto, aquí también debe ser alfa. Y aquí también es alfa. Mira, alfa arriba también es alfa. Ah, interesante. Por lo tanto, si este ángulo es nada menos que omega, en la parte superior también debe estar ubicado el omega. Aquí colocas el omega. Y este angulito también tiene que ser el omega. ¿Por qué, profesor? Porque estamos aplicando la colita de ratoncito. ¿Te das cuenta? Omega más omega le resulta el ángulo externo. 2 omegas. Muy bien. En lo cual yo puedo descifrar y puedo entender de que este es un triángulo. ¿Qué triángulo? ¿Qué casa de triángulo? Es un triángulo isósceles, ¿o no? Lo voy a poner de color amarillo. ¿Qué te parece? Ya, es un triángulo isósceles porque los ángulos internos, ¿cómo son? ¿Son diferentes? No, no son diferentes, sino son iguales. ¿Ya? Son iguales. Como los ángulos internos son iguales, por lo tanto, los lados, ¿cómo tienen que ser? También tienen que ser iguales. Recuerda que esto es 20. Aquí también tiene que ser 20. Y aplicas la propiedad de puntos medios. Recuerda, bueno, como estos son puntos medios, yo puedo aplicar la teorema o propiedad de los puntos medios. Al ser puntos medios, la base menor tiene que ser la mitad de la base mayor. O sea, esta distancia tiene que ser la mitad de 20. Y la mitad de 20 sería 10.
Y 10 sería mi respuesta, ¿no? Ahí está. 10. Por lo tanto, esa es mi respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esa es la respuesta. 10. Muy bien. Vamos a continuar con la número 7. La número 7 dice si ABCD es un romboide o también conocido como paralelogramo. Dice que AP vale 2. Colocamos ese dato interesante. Dice que AP vale 2. Y dice que PC vale 6. Calcular QD. Muy bien. Como es un romboide o también llamado paralelogramo, lo más recomendable es trazar ¿qué cosa? Los diagonales. ¿Ya? Por lo tanto, voy a trazar su diagonal, uniendo los vértices B y D. ¿Ya está? Al trazar las diagonales, la interacción, ¿qué se convierte? Se convierte en el punto medio, jovencitos. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería el punto medio. Al ser el punto medio, te das cuenta, ¿no? Ah, ya, profe. Son puntos medios. Por lo tanto, aquí 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Aquí también debe estar representado con las 5 bolitas. O sea, esta distancia con esta distancia son iguales. Pero tú sabes muy bien, ¿no? Que PC es 6. 2 más 6 sería 8. Todo vale 8. Por lo tanto, cada barrita tiene que ser 4. Ya, esto es 4. Por lo tanto, aquí tiene que ser 2. Colocamos aquí 2. Muy bien, muy bien. Al ser un paralelogramo, ¿qué dice? A ver, sus dos pares de lados opuestos son paralelos, dice. O sea, este lado con este lado son paralelos. Ah, ya, profesor. O sea, al ser paralelos yo puedo aplicar mi z. Claro, tú puedes aplicar tu z. En lo cual tú puedes determinar que este ángulo si es tita, aquí también tiene que ser tita, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, este ángulo tiene que ser tita. Muy bien. Pero, profe, yo aquí puedo ver la z. Si tú ves la z, ángulos iguales, tú puedes decir, ¿no?, que este lado con este lado, ¿cómo son? Son paralelos. ¿Ya? Entonces son paralelos. Al ser paralelos, jovencitos, voy a colocar aquí un angulito. Si coloco aquí, por ejemplo, el ángulo alfa, aquí también tiene que ser alfa, ¿no? Porque son paralelos. Muy bien. Al ser paralelos las bases y este punto es el punto medio, yo puedo aplicar tranquilamente la teorema de puntos medios. Tranquilamente, sin miedo al éxito. Entonces voy a marcar dónde voy a aplicar. Voy a aplicarlo todo aquí. Ya tienes la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta? Sería simplemente 4. ¿Ya? Aplicando propiedad de puntos medios. Si esto es A, la base tiene que ser el doble. Por lo tanto, esto tiene que ser 4. Te dices, ¿no? Por lo tanto, QD tiene que ser 4. Eso es la respuesta. Ya puedes marcar 4, ¿no? La letra C. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 8. La número 8 dice, en el gráfico AB es igual a 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Colocamos entonces, ¿no? Muy bien, esto sería simplemente 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Perdón, por la raíz cuadrada de 2. Ahí está. Dice que DE es 15. Ya, toda la distancia es 15. Lo más recomendable sería colocar, ¿no?, con bolitas, ¿ya? Esto sería 2 raíz de 2 y todo esto sería nada menos que 15. Ya está. Colocamos aquí 15. Muy bien. Calcular FC. Muy bien, tenemos que calcular esta distancia. Y para ello vamos a aplicar la propiedad de un trapecio. ¿Cómo calcular la base media de un trapecio? Siempre y cuando las rectas sean paralelas y esto sea punto medio. Muy bien. Entonces podemos ver claramente con nuestros ojitos que los ángulos que voy a pintar, mira, este ángulo es notable y su suplemento también es notable, que sería 45. Por lo tanto, tenemos que prolongar.
Observa lo que voy a hacer. Aquí agarro y lo prolongo acá. Aproximadamente aquí. Y aquí voy a trazar una cierta altura. Trazo una altura y aquí también voy a trazar una altura. Porque los ángulos son notables. Al ser notables deben estar ubicados dentro de un triángulo rectángulo. Muy bien. 37, 90. Este ángulo tiene que ser nada menos que 53. Colocas aquí 53 grados. Recordemos que el suplemento tiene que ser 45. Arriba también debe ser 45. ¿Ya está? Comenzamos. Notable. K y K raíz de 2. Valor de K sería simplemente 3. Colocas aquí 3. Lo mismo, ¿no? Frente 37, 3K. Aquí está ubicado 4K y 5K. Valor de K sería 3. O sea, eso sería simplemente un 9, ¿no? Colocas aquí un 9. Y bueno, aplicas la propiedad. Sin más que decir, aplicas la propiedad en todo aquí. A ver, lo voy a pintar de paso. Aquí vas a aplicar la propiedad. Ahí está. Todo bonito. Ahí está, porque te lo mereces. Ahí está. Aquí voy a aplicar mi propiedad para encontrar CF. Muy bien. Hasta ahí todo bien, ¿no, chicos? Estamos bien. Muy bien. Entonces yo quiero encontrar la base media. ¿Qué dijo? La propiedad dice, ¿no? X es igual a la suma de sus bases entre 2. Entonces sería de esta forma. Sería CF o FC, que es lo mismo. FC, la distancia FC tiene que ser igual a la suma de sus bases. Recordemos que las bases son el 3 y el 9. Ya las sumas. Sería 9 más 3 sobre 2. ¿Cuánto resulta esto? Resulta simplemente un 6. ¿Es la respuesta? No es complicado. ¿O sí? Muy bien, vamos a continuar entonces con la número 9. En la número 9 dice, si ABCD es un rectángulo, calcule AC. Muy bien, hemos dicho, ¿no? Cuando tengas un rectángulo, lo más recomendable es trazar sus diagonales. Al trazar las diagonales, la intersección de ellas tiene que ser el punto medio. Al ser el punto medio, las distancias deben ser iguales, ¿ya? Eso debes tener en cuenta. Por lo tanto, aquí voy a colocar bolitas. Aquí, a ver. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas. Aquí también debe estar representado por las 6 bolitas. Aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4. Mejor de otro color, profesor dice. O le puedo poner barrita, ¿no? Lo que más te guste. A ver, lo voy a poner así mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, chicos. De tal forma que se ha formado aquí un pequeño triángulo isósceles. Recordemos, lados iguales también debe estar representado con ángulos iguales. Por ratoncito, el ángulo externo es la suma de dos internos. Muy bien, al ser un triángulo isósceles podemos determinar el lado, o sea, ya podemos determinar cuánto vale la bolita. Ya, esto es un triángulo isósceles, ¿o no? Claro que sí, los angulitos son iguales. Muy bien, por lo tanto, esto debe ser 6, o sea, la 5 vale 6. 6, 6, la respuesta sería un 12. ¿Te das cuenta? Ya. Te das cuenta, ¿no? Que las 5 bolitas es 6. Voy a poner aquí ya para que no te olvides en sí. Aquí lo voy a poner. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 bolitas es 6. Ya está. Por lo tanto, AC tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 12. Es la respuesta. Simple, sencillo. La D. Muy bien, vamos a continuar con la número 10. La número 10 dice, del gráfico OM es un centro del rectángulo ABCD
y del cuadrado BEFG respectivamente. Calcular FD sobre MO. Como es el centro, significa que es la intersección de quién, de sus diagonales, ¿ya? Por lo tanto, diagonal y aquí también diagonal. Muy bien, como son el centro, tienes que recordar o no, como es el centro, si esto es bolita, aquí también tiene que ser bolita, pues. Como es el centro, aquí una, dos, tres, cuatro bolitas, aquí también debe estar representado con las cuatro bolitas. Y lo más recomendable es unir el punto D con el punto F, ya que nos pide, ¿no? FD sobre MO. ¿Te das cuenta? Que aquí se ha formado la propiedad de la base media. Muy bien. Esta es la propiedad de la base media, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces simplemente coloco variable. Ya, voy a poner aquí un n, por lo tanto fd tiene que ser 2n, aplicando la propiedad de la base media, chicos. Lo que me pide, ¿qué es lo que me pide? Lo que me pide es nada menos que fd sobre MO. Voy a reemplazar entonces aquí, fd sería 2n sobre n. Cancelamos el valor de fd sobre MO, sería 2. Es la respuesta. No es complicado. ¿Te das cuenta? La C. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la número 11. La número 11 dice, si ABCD es un romboide o también llamado paralelogramo. ¿Sí? Como es un romboide o paralelogramo, rápidamente te das cuenta, ¿no? Que los lados opuestos deben ser iguales. Ya, coloco aquí mis cuatro bolitas, mejor 5. Aquí también debe estar representado con las 5 bolitas. Los lados opuestos son iguales, pero también son paralelos. Ya, son paralelos. Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? BN es igual a 10. Ya, todo esto es igual a 10. Ahí está. Todo esto es igual a 10. Colocas aquí 10. Calcule X. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, dos ángulos de 90. Cuando tengas 2,90, lo más recomendable es formar un rectángulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a realizar, formar un rectángulo. Voy a prolongar el lado MA hacia la parte superior. Obsérvalo aquí. Prolongo y aquí voy a trazar una altura. Aproximadamente aquí tiene que estar. Pero vamos. Muy bien. Aquí trazo una altura, sería 90. Aquí y aquí también sería 90. Ahí está. Es un pequeño rectángulo. Mira, esta recta de color verde que voy a colocar, esta recta, con esta recta, ¿cómo son? Son rectas paralelas o no. Pero esas rectas paralelas están determinando un cierto ángulo que le voy a colocar de color morado. Esos ángulos que determinan las rectas paralelas del rojo y del verde tienen que ser iguales. ¿Ya? Tienen que ser iguales. Por lo tanto, si esto es alfa, aquí, si esto es alfa, aquí también tiene que ser alfa. Opuesto por el vértice, este angulito es alfa. Muy bien. Y este ángulo, ¿cuándo tiene que ser? Tiene que ser 90 grados menos alfa. Muy bien. Entonces aquí alfa 90, completando ángulos, tiene que ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Entonces, ¿no? Los triángulos de color amarillo, ¿cómo van a ser? Van a ser nada menos que congruentes, porque comparten tres datos que son iguales. Caso ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, frente de 90 menos alfa se ubica x. Frente de 90 menos alfa también debe ubicarse x. Colocas aquí valor de x. Como es un pequeño rectángulo,
si toda esta distancia es 10, aquí también debe estar ubicado 10. Bueno, 4 más 6 me da 10. Ya está, es la respuesta. Ya es la respuesta. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser 6. Eso es todo, chicos. 6, respuesta B. Muy bien, vamos a continuar con la número 12. Dice, si ABCD es un romboide, calcular X. Muy bien, como es un romboide, te das cuenta, ¿no? Que los lados opuestos deben ser iguales y también deben ser paralelos. Muy bien, voy a aprovechar ello. Ya, recordemos, los lados opuestos son iguales. Aquí coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bolitas, aquí también debe estar representado con las 8 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. Los lados opuestos son iguales, pero también son paralelas. Lo más recomendable que se hace aquí, como vemos punto medio, es prolongar. Ya, tengo que prolongar. A ver, prolongo hasta un cierto punto hasta aquí. Y aquí también lo voy a prolongar. Muy bien. Creo que no se nota mucho. Aproximadamente, ya es una aproximada, a ver. Ahí está, es una aproximada. Muy bien, chicos. Ya está. A ver, vamos a determinar. Si este lado es, por ejemplo, le coloco alfa, como son paralelos, aquí también debe estar ubicado alfa, ¿no? Por la z. Coloco alfa. Si este ángulo es, por ejemplo, a ver, colocamos aquí un ángulo tita. Como son paralelos, aplica la z, aquí también tiene que ser tita. ¿Ya? Si este ángulo es phi, aquí también debe estar ubicado phi. Muy bien. Pero bueno, tienes que darte cuenta que los triángulos que se han formado van a ser nada menos que... ¿Cómo van a ser? Congruentes. Ya, van a ser congruentes, jovencitos. ¿En serio? Claro, son congruentes. Por lo tanto, frente de phi está ubicado a las 8 bolas. Y aquí también debe estar representado con las 8 bolas. Frente de phi. Aquí. 1, 2. A ver, un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 8 bolas. Ya está. Pero frente de tita está ubicado 7. Ya es 7. Sería 6 más 1, 7. Por lo tanto, aquí también debe estar ubicado 7. Muy bien. Profesorcito, no veo mucho el gráfico. Ya está así. Te lo voy a graficar acá de nuevo. Ya está de esta forma. Así. Ahí está. Aquí es 90 todavía. Ya está. Aquí es nada menos que las bolitas, ¿no? Lo voy a colocar ya. Las 8 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas. Aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 8 bolas. Ya. Te puedes dar cuenta, ¿no? Que van a ser iguales. Los triángulos rectángulos van a ser iguales. Recordemos que esto vale x. Esta distancia vale 8. Ya está. Como los triángulos rectángulos son iguales, el valor de x, ¿cuánto sería? Sería simplemente 8, pues. Ya sería 8. Marcas la respuesta entonces. Tú dices, ¿no? Valor de x tiene que ser 8. Eso es todo el problema. Nada complicado. Marcas la letra C. Muy bien, chicos. Continuamos con la número 13. En la número 13 dice del gráfico AB es igual a BC es igual a CD. Muy bien, aquí voy a colocar los datos, a ver. Voy a colocarle aquí, a ver, vamos. Coloco una mejor con color moradito. A ver, ¿dónde está el morado? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolitas. Aquí también debe estar representado con las 7 bolitas. Aquí también. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos resolver este problemita? Voy a aplicar esta propiedad, ¿sí? Del cuadrilátero cóncavo. Y para ello voy a trazar aquí del vértice B, sí, voy a trazar un lado. De tal forma que debo generar un triángulo isósceles con el ángulo de 83. A ver, aquí genero
aproximadamente estaría aquí. Muy bien. Como es un triángulo isósceles, aquí también debe estar representado con las 8 bolas. Ya, coloco aquí mis 8 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 7 bolas. Este ángulo, ¿cuánto es este angulito? Debe ser 83. El ángulo que está en la parte superior, ¿cuánto sería? Simplemente lo restas, ¿no? 180 menos la suma de 83 más 83. Eso me tiene que dar 14. Ya, este angulito es 14. ¿Cuánto vale este angulito que está acá? La diferencia, 180 menos 83. Eso me resulta 97. Colocas aquí 97. Muy bien. Y para ello vamos a aplicar esa propiedad. A ver, ¿cómo se aplica esa propiedad? Tienes que darte cuenta. Para aplicar la propiedad, los tres lados deben ser iguales y cumplimos con ese requisito. Sí, cumplimos con ese requisito. A ver, vamos entonces. Ya está. Pero tenemos que demostrar, ¿no? Ya, a ver, vamos. Vamos a demostrar ya. Colocamos aquí la propiedad, sería, ¿no? Phi, que es este ángulo, es igual a 120 menos alfa, menos este ángulo, menos 23. Vamos a ver si es 97 ya. Phi es igual a... Sí, efectivamente es 97. Sí, te da 97. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad. Ya está. Este ángulo, ¿cuánto tiene que ser por propiedad? Tiene que ser el doble, ¿no? El doble sería 46. Colocamos aquí 46. Por lo tanto, el valor de alfa sería simplemente 14 más 46. Eso me resulta 60. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, valor de alfa tiene que ser 60 grados. En sí no es complicado. Solamente debes aplicar propiedad. ¿Sí? Solamente aplicamos propiedad. La letra B. Muy bien, vamos a continuar con la número 14. El número 14 dice en la figura BC, CD y AD son iguales. Ya, lo mismo, ¿no? Voy a colocar. Coloco aquí las bolitas. 1, 2, 3, 4 bolitas. Aquí también 1, 2, 3, 4 bolitas. Aquí 1, 2, 3, 4 bolitas. Muy bien. Lo más recomendable es unir el vértice C con el vértice D, de tal forma que va a ser un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles tú debes trazar una altura. ¿Ya está? Al trazar una altura, lo que tú determinas es que este triángulo con este triángulo van a ser iguales. Al ser iguales, este angulito tiene que ser simplemente X y aquí también tiene que ser X. Muy bien. Frente de X voy a colocar una variable que sea K y aquí también que sea K. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Sí, todo bien hasta ahí. K, K. Muy bien, aquí voy a trazar una cierta altura. Trazamos una altura. Al trazar una altura, lo que estoy generando es lo siguiente. Que el triángulo rectángulo con esto sean iguales, sean congruentes. Porque comparten tres datos que son iguales. Por lo tanto, frente de X también debe estar ubicado K. Colocamos aquí K. Esto es 90. De tal forma que se ha formado un triángulo notable. ¿Sí? Todo esto es un triángulo notable. Que lo voy a pintar con color amarillo. Ahí está. Es notable. Donde el cateto es K y la hipotenusa es el doble. Estamos hablando del triángulo notable de 30 y 60. Esto sería 30. Esto sería nada menos que 60. ¿Ya está? Muy bien, recordemos que este angulito tiene que ser simplemente 90 grados menos X, ya que estamos dentro de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí la suma, que es nada menos que, bueno, 7X, es igual a 120 grados menos X. Sería 8X, me da 120. Por lo tanto, la división, que sería, ¿no?, 120 entre 8, eso me resulta 15. Valor de X tiene que ser 15 grados. Eso es todo. No es nada complicado, es letra D.